El mundo fue sacudido este domingo por un nuevo atentado contra la comunidad judía cuando estaba en una celebración de Hanukkah en una playa de Sydney. Lo destacamos en el programa que hicimos ese mismo día. También ayer cuando empezamos a tratar el caso de Chile, que fue el que concentró nuestra atención sobre las elecciones, pero no podemos soslayarlo ahora, porque el mundo ya lo va entendiendo poco a poco. Este no es solo un ataque contra Israel. Comienza en Israel y terminará solo cuando, según los atacantes, acaben con la civilización occidental. Porque según su credo, su religión, su fanatismo, nosotros somos el enemigo y quienes destrozan el planeta y a la especie humana. Hablaremos de eso a lo largo de esta conversación con el embajador de Israel, que nos acompaña nuevamente, pero antes repasemos en esta nota de Teleamazonas la masacre de la playa Bondi en Sydney, Australia. En medio del caos y el pánico, una imagen se volvió símbolo de valentía. Un video muestra a un transeúnte desarmando a uno de los atacantes. Se trata de Ahmed Al-Ahmed, quien recibió disparos en el brazo y el hombro mientras intervenía. Cuando vio a la gente tirada en el suelo y sangre por todas partes, su conciencia y su alma lo empujaron a actuar. Mi hijo se abalanzó sobre el terrorista y le quitó el arma. Ante el atentado, el gobierno federal y los estados acordaron revisar las ya estrictas leyes de control de armas, enviando un mensaje de unidad y firmeza. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pika. Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Messi, el más grande de todos los tiempos, va a estar con nosotros en el país de la mitad del mundo. Y junto a Pharmacy y Cruz Azul queremos que estés ahí, que no te pierdas este evento. Y obviamente es que no es solo el evento, sino son muchas sorpresas más que tenemos preparados para todos ustedes. Prepárate, hincha saludable, porque definitivamente vamos a hacer historia. Yo les pregunto, Chanchín, Don Turbo, ¿están listos para esto? ¡Vamos! Todo el Ecuador junto por el partido de la historia. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Noten una paradoja. Se dice de este Ahmed Al-Ahmed, que neutralizó a uno de los dos terroristas asesinos, que es musulmán. Entonces, no todos los musulmanes son enemigos necesariamente de Occidente, y menos todos terroristas, así como quienes creen en el Islam. Pero hoy es muy difícil distinguir, porque aprovechándose de esa cultura, quienes la distorsionan y practican otro tipo de crímenes, se confunden, como ocurre aquí con la migración venezolana que vino desde ese país y en la cual se infiltraron los de Cartel de Aragua, el Tren de Aragua, y desprestigian todo el éxodo venezolano. Bueno, volvamos al caso de Sydney, ¿ya? Porque al embajador yo le pregunté en marzo del año pasado, ¿cómo harían ellos para neutralizar esta ola antisemita que se comenzó a expandir e intensificar, siempre ha existido por el mundo desde el 7 de octubre? ¿Cómo van ustedes a contrarrestar la ofensiva diplomática
que lleva adelante, por ejemplo, Petro, que lleva adelante el presidente de Brasil, Lula, y otros gobiernos en América Latina. Sí. El presidente de Brasil hasta dijo que es como un holocausto. Los dos están equivocados, ¿okay? Los dos no saben qué es genocidio y qué es holocausto. Yo les sugiero a los dos ir a un museo del holocausto para ver, entender y aprender qué significa un holocausto o un genocidio. Si alguien hizo un genocidio fue Hamas, el 7 de octubre, que entró en Israel y mató gente, cualquier persona que encontraron, hasta no israelíes que estaban ahí por casualidad. Cualquier persona que vieron lo mataron, asesinaron, quemaron bebés vivos, decapitaron gente, violaron mujeres. De eso, lo que provocó en el mundo, lo de Sydney, el hecho de que afortunadamente en el Ecuador no se producen ni se cree a corto plazo que se puedan producir crímenes así, más el estado de las relaciones de nuestro país con Israel. Hablaremos en los próximos 60 minutos con el embajador Zach Sarid. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, el embajador de Israel en Ecuador, Zach, así se debe pronunciar el nombre. Entonces, si rasgo la J, no me critiquen. Sarid tiene casi 3 años aquí, llegó poco antes de octubre del 2023, 60 años, maestría en Administración de Empresas, MBA de Owner Academic College 2003, licenciatura en Letras y Geografía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, obtiene en el 92. En su carrera diplomática ha estado embajador de Israel en Lima, cónsul de Israel en Lima, cónsul en Caracas, fue parte del Departamento de Asuntos Financieros, cónsul también en Seúl, Praga, director adjunto del Departamento de América del Sur, su jefe de misión en la Embajada de Israel en Berna, Suiza, volvió al Departamento de Asuntos Económicos, director del Departamento de Estrategia Diplomática luego, y es embajador de Israel en nuestro país. Señor embajador, bienvenido. Gracias por volver. Muchas gracias. ¿Qué explicación, más que justificación, encuentra usted a este acto terrorista de Sydney? En mi punto de vista, la explicación es antisemitismo, no hay otro. Si alguien quiere matar a judíos es por ser antisemita, por pensar que son responsables de algo. Bueno, en este caso, por la forma en que ustedes contraatacaron a los palestinos, que excedió el nivel de daño y agresión que ellos les propiciaron a ustedes, y eso ha vuelto a gran parte del mundo contra ustedes. Podemos hablar acerca de lo que sucedió en Gaza, en el ataque de Hamas el 7 de octubre 23 y la represalia de Israel, pero eso no tiene nada que ver con el ataque tan horrible que vimos el domingo en Sydney. El ataque fue dirigido hacia la comunidad judía australiana de Sydney. Esa gente son australianos, no tiene nada que ver con Israel o con nuestra política. Sí tiene que ver, porque ellos tienen su misma fe. Ellos respaldan al Estado de Israel y en ellos se desquitan, no en Israel, por el poderío que tiene. Yo digo que no tiene nada que ver. El hecho que son judíos todavía no significa que tienen cualquier tipo de responsabilidad. Es muy peligroso pensar que porque alguien es judío podemos ahora matarlo, porque quizás apoya a Israel. No importa si apoya o no.
O sea, primero no matamos gente, no se mata gente así nada más en un acto de terrorismo. Segundo, obviamente no hay que vengar contra los judíos porque a alguien no le gusta lo que Israel hace. Más que peligroso, es criminal. Ajá. Pero es explicable, repito, no justificable, por lo que ustedes hicieron bombardeando Gaza, en donde atacaban, en unos casos por equivocación, en otros porque los terroristas los tenían como escudo. Niños, mataron por miles. El mundo se indignó y creyó que exageraron en la reacción. Bueno, si hablamos de Gaza, que es otro asunto, yo quiero separar esos dos asuntos. Si hablamos de Gaza, voy a decirlo muy brevemente, ¿no? Pero primero hay que ponerle contexto. Todo eso empezó con el ataque cruel de los terroristas palestinos de Hamas el 7 de octubre 23. Miles han cruzado la frontera. Fue un día sábado, a 6 de la mañana, entraron en los pequeños asentamientos judíos en el lado israelí, ¿no? Dentro del territorio israelí. Eso fue una carnicería. Sí, lo mataron vimos, a 1.260 lo atacamos, personas. lo condenamos, lo rechazamos. Sí. Pero lo que ustedes hicieron como represalia, ya llego a ese punto. eliminó miles más. Primero hay que decir hay que recordar a la gente porque mucha gente ya olvidaron el 7 de octubre 23 y ya no recuerdan cómo empezó todo eso. Hay que mencionarlo. Después de haber mencionado, ahora la represalia israelí. La represalia tenía, porque estamos en una situación de cese al fuego ahora, tenía un objetivo muy claro. Perdón, ¿no es fin de la guerra? No. Es solo cese al fuego. Solo cese. Hay gente que dice ahora hay paz. No, nunca vamos a tener paz con gente que han matado bebés y han violado mujeres. Pero esa guerra no terminó, la de Gaza no terminó. Yo sé que ustedes están condenados a vivir en guerra constante mientras el planeta exista. De acuerdo. Pero empiezo con la otra pregunta que todavía no respondí. Israel llegó a una situación de no tener otro remedio que derrotar a Hamas militarmente, políticamente, y no dejar que Hamas siga controlando la franja de Gaza. ¿Ustedes dijeron algo más que eso? Para que el 7 de octubre no ocurra otra vez. ¿Dijeron más que eso? Sí. Dijeron una cosa imposible. Sí. Vamos a acabar con Hamas. Porque lo han derrotado ya, pero no lo han acabado. Eso es imposible, porque esta gente fuga, esta gente se esconde, esta gente se mimetiza. Verdad, sí, Hamas es una idea, es una ideología y no se puede terminar completamente con una idea o ideología. Eso es verdad, es imposible. Por lo tanto, los seguirán donde estén, como hicieron en Israel, como hicieron en Dubái, ¿fue? A los líderes de ¿Sí? Hamas. ¿Que estaban ahí, sí. escondidos y concentrados? Absolutamente que sí. Nosotros vamos a seguir en el marco del cese al fuego, ¿no? No vamos a quebrar el cese al fuego si no hay otro remedio, ¿no? Si nos están atacando, vamos a contraatacar, sí. Pero ahora sí estamos en un cese al fuego. Ya. Y usted vio que el mundo no condenó el bombardeo de ustedes a esa instalación nuclear en Irán, ¿fue? Sí. No condenó ese ataque puntual un rato en Siria, sí. Otro rato en Dubái, en donde estaban escondidos en unos departamentos sí. los líderes de los terroristas. Sí. Pero la reacción generalizada de ustedes en Gaza sí la condenó y de paso no lograron recuperar todos los rehenes. Bueno, primero sí hemos recuperado a través de la operación militar que presionó a Hamas a un punto que no tenía otro remedio que llegar a un cese al fuego. Cuando habían asesinado a la mayoría de secuestrados. No, han asesinado a algunos, no la mayoría. ¿Recuperaron 37 ustedes? Fueron 40 cuando firmamos el cese al fuego. Recuperamos 40 vivos con vida y muchos otros sin vida. Todavía se queda uno, por eso estoy todavía con este símbolo. Todavía hay un rehén israelí en Gaza muerto. ¿Y los secuestrados fueron cuántos? Los secuestrados. Más o menos. Empezamos con 250. Ok. Sí, así fue. Entonces. Pero a contestar a su pregunta. Ajá. Ya. Hay que entender que los terroristas de Hamas son terroristas, están ahí en la franja de Gaza, normalmente vestidos de civil. Están operando desde casas privadas, hospitales, instalaciones de UNRWA, ¿no? De la ONU, mezquitas, ambulancias. O sea, es muy difícil hacer la distinción. Y cogen a niños de escudos,
y secuestran o roban o se toman ambulancias para hacerse pasar dentro. O sea, el mundo entero sabe eso. Sí. Pero para un ataque de esa desproporción, y entramos en esto porque antisemitismo ha habido siempre. Por eso comenzó la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo exacerbó, presentó a los judíos como los enemigos del mundo y de la humanidad, y ya vemos... No estoy de acuerdo exactamente con ese dicho. ¿No fue así? Sino ¿cómo? No, en mi punto de vista, Hitler tenía dos objetivos principales. Primero es acabar con el pueblo judío. Claro. Y sin conexión directa a esa ideología, ¿no?, antijudía, él quería apoderarse de Europa. Rusia, pero ¿no cree que lo primero fue el pretexto para lo segundo? No. Es decir, voy a eliminar a los que presentaban como los malos en Europa, cuando lo que les tenían básicamente era envidia por lo productiva y lo unida que era la comunidad, ¿no? No, lo que usted dice es que Hitler conquistó a Polonia, por ejemplo, y otros países, y trataba de conquistar a la Unión Soviética solo para matar a los judíos que estaban ahí. Para salvarlos de los judíos. No fue así. No fue así. Ok, fueron dos hechos simultáneos pero desconectados. Sí. Hitler, aparte de su odio a los judíos, Hitler quería territorio, quería ser el país más poderoso del mundo. Sin duda. Eso no tiene que ver con los judíos. Ok, ahora, ¿por qué eso que se ha probado que fue una barbaridad, 8 millones de judíos desaparecidos, sigue siendo un sentimiento vivo 60 años después de una humanidad que supuestamente tiene que haber progresado? Bueno, hablamos de cosas muy pesadas, muy importantes. Es que es importante que el Ecuador lo entienda. Sí. Porque usted ya nos advirtió aquí hace un año, hace un año y medio, que habían una cantidad de terroristas y de islámicos que se estaban metiendo al Ecuador poco a poco. Sí. Y su advertencia sirvió, y fue cierta. Sí, quiero recordar a los oyentes, ¿no? Sí, que últimamente, y televidentes, sí, es la palabra, todo hay aquí. Sí. Que últimamente Ecuador reconoció el movimiento de los hermanos musulmanes como un movimiento terrorista, y eso después que reconoció a Hamas, Hezbollah y a las guardias revolucionarias de Irán como organizaciones terroristas. O sea, también lo que yo dije hace, 2 años, está ahora claro también para Ecuador, que acá hay presencia iraní. No hablo de la embajada, sino presencia de terroristas iraníes o de agentes iraníes que se están basando acá con representantes de Hezbollah y están metiendo en crimen organizado, en minería ilegal y Dios sabe con qué más. Ya, se están metiendo también en las universidades. Hubo recién una conferencia acreditada o avalada por el representante diplomático de Irán aquí, dizque para conocer otras culturas, y si se pone atención en lo que dijeron y la propaganda que pusieron, básicamente es para presentar a los judíos como una amenaza para el planeta y ellos como unos salvadores del planeta y angelitos que son perseguidos por Israel en todo el mundo. Eso lo tengo que decir yo. Eso pasó aquí en la Universidad de las Artes y está pasando en varias universidades del Ecuador. Ojo, hay adoctrinamiento. Felizmente va poca gente. Son 8 personas, son 15 personas, son 20 personas. Así comienzan estas cosas. Tenemos que hacer una primera pausa, pero no sin recordarles antes que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Stream, que es canal 15 o 709 de Vito TVO, en DirecTV, que es canal 194 de Manavisión, en estas 2 cableras y todas las demás del país. Salimos por RTU, cerca de 40,000 hogares se conectan solo por estos medios todas las noches, 10,000 más en Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen, para sus plataformas digitales, 89.3 FM, Candela con K en Manabí, 89.3 FM también en Riobamba, la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, repararemos otra vez en lo ocurrido en Sydney y en la carta que le mandó Netanyahu al primer ministro de Australia, advirtiéndole que esto se venía. Ola antisemitista contra Israel creció tras masacre de octubre 7 del 2023 por terroristas de Hamas que mataron, violaron
y secuestraron judíos. La desproporcionada defensa israelí motivó condena general al superar el daño sufrido, pero descubrió que esa ofensiva contra el mundo occidental empieza, pero no acaba en ellos. Muchachos, dejen de pelear. Tengo una noticia que nos va a unir a todos del país entero, escúchenme. Ya está empezando la cuenta regresiva, desde el 10 hacia abajo, vamos. Cruz Azul y Pharmacy son las farmacias oficiales del partido de la historia y quieren que tú también seas parte del 7 de febrero de 2026, para juntos dejar una huella que marcará la historia del fútbol ecuatoriano en nuestro país. Muchachos, la cabra, sí, Messi, el más grande de todos los tiempos, va a estar con nosotros en el país de la mitad del mundo. Y junto a Pharmacy y Cruz Azul, queremos que estés ahí, que no te pierdas este evento. Y obviamente es que no es solo el evento, sino son muchas sorpresas más que tenemos preparados para todos ustedes. Prepárate, hincha saludable, porque definitivamente vamos a hacer historia. Yo les pregunto, Chanchín, Don Turbo, ¿están listos para esto? ¡Vamos! Todo el Ecuador junto por el partido de la historia. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Juan Plas reprisa este programa al día siguiente, pero a partir de las 6 de la mañana en Canal 14, el mismo número en todas las cableras que ven en su pantalla. En Zapping nomás somos canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. Y en Imbabura y Carchi, Alborada 90.3 FM, pone el reprise también al día siguiente, pero un poco más tarde, a las 6:30. Merlis González, en Ecuavisa, resumió así el tema que nos lleva a tratar otra vez de esta ola antisemitista en el mundo, que felizmente no ha llegado todavía al Ecuador, pero no estamos exentos de que cualquier rato, Dios no quiera, pueda suceder. Nunca bajar la guardia. Los hombres vestidos de negro y portando armas largas desataron el terror ayer cuando abrieron fuego contra más de 1,000 personas que participaban en una celebración judía en Bondi Beach, una de las playas más concurridas de Sydney, Australia. Las autoridades los identificaron como Sayid Akram, de 50 años, y Navid Akram, de 24, padre e hijo. El hombre mayor fue abatido por la policía, mientras que el otro está hospitalizado en condición crítica y bajo estricta vigilancia. En el lugar del ataque, los agentes encontraron 4 armas largas, municiones y un vehículo con 2 artefactos explosivos artesanales sin detonar, así como una bandera del Estado Islámico. Según las investigaciones, ambos le dijeron a su familia que irían a un viaje de pesca, pero se hospedaron en un hotel donde se encontraron otros 2 fusiles y chalecos antibalas. De los antecedentes de los atacantes, se conoce que el padre llegó a Australia en 1998, aunque no se dice cuál es su origen. Tenía residencia y licencia para porte de armas de cacería. Su hijo Navid nació en Australia, fue investigado durante 6 meses en 2019 por presuntos vínculos con células terroristas, pero las autoridades determinaron que no representaba ningún peligro. El gobierno australiano dijo que se trató de un ataque de extremismo religioso contra la comunidad judía que dejó 15 fallecidos y más de 40 heridos. Centenares de personas rinden homenaje a las víctimas, entre las que hay una niña de 10 años. Esto está muy distante, parece muy distante, en realidad es muy distante, pero las redes sociales y la comunicación en el mundo lo acercan. Ante eso, lo importante es saber si podemos hacer algo frente a aquello aquí en el Ecuador. Yo creo que sí, aunque eso sucedió en otro continente muy lejos, como usted ha dicho, y aunque es verdad que el nivel del antisemitismo en Ecuador es muy bajo. Existe, no se puede decir que no hay, pero sí es muy bajo.
Yo creo que sí, Ecuador tiene que prever el futuro, digamos, que ojalá nunca llegue, pero a veces hay también acontecimientos que pasan por inmigrantes, por gente que llegan como turistas, o sea, hay que estar preparado para sorpresas. Yo diría que tengo dos vías posibles, ¿no?, de actuación del gobierno de Ecuador. Primero es proteger mejor a la comunidad judía, más que todo en Quito. Aunque quizás no hay amenazas conocidas, pero nunca vamos a saber. Tampoco supimos que eso iba a pasar en Sydney, ¿verdad? Eso es una cosa. Y la segunda es algo más declarativo, más simbólico. Y eso sería adoptar la definición del antisemitismo de la organización internacional que se llama, es en inglés, IHRA. Es International Holocaust Remembrance Alliance. Esa organización tiene una definición para el antisemitismo que se hace más y más aceptable por todo el mundo, y muchos países ya han adoptado esa definición del antisemitismo, y eso constituye una declaración. Esas cosas que están detalladas en esta definición son antisemitismo. El antisemitismo es una manifestación, entre otras cosas, de odio, que es una actitud condenada por convenios y tratados internacionales. Ahora, ¿la inteligencia de Israel está en capacidad de cooperar cuando uno o varios de estos individuos entren aquí a cuenta de otra cosa y lo que en el fondo tengan es sospechas o antecedentes terroristas? A veces sí y a veces no. O sea, nada es perfecto y nadie puede garantizar en 100% que la inteligencia sabe todo. Hasta vimos ustedes se les pasan. Wow. Claro, vimos el 7 de octubre que fuimos sorprendidos por lo que hizo Hamas. Fallaron. Sí, fallamos, absolutamente, y estamos sacando las conclusiones. A propósito de eso, sí. Disculpe la digresión, ¿Netanyahu se merece el juicio político que le quiere hacer el Congreso y ser sancionado por eso? ¿Qué Congreso en Israel? Sí, el Parlamento, sí. El Netanyahu está ahora ante juicios civiles, no por el Parlamento. No es como en Ecuador, el juicio es un juicio penal que está en Israel y está bajo proceso. ¿Le parece justo? No creo que se trata de, bueno, sí se trata de justicia, pero en el otro sentido de la palabra. Es algo legal, es algo que hay una separación de poderes en Israel, como en Ecuador, como en cualquier democracia, y el poder legislativo, el poder del judicial decidió lo que decidió. Ajá. Miren, qué interesante recordar eso. Israel es una democracia. Algunos se olvidan de eso. Un detalle más, ¿de quién estamos hablando? Benjamín Netanyahu, en una carta que recuerda, mandó al primer ministro de Australia una alerta, sino una advertencia de lo que podía suceder. Y la ignoraron. On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Instead, Prime Minister, you replaced weakness with weakness and appeasement with more appeasement. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. And I want to say that our policy is exactly that policy. That's why those who target Israelis, target our soldiers, try to kill them or try to hurt them and wound them, as happened in Gaza yesterday, we take action. They will spend the rest of their brief, anxious lives knowing that Israel will hunt them, find them, and ruthlessly dispose of them.
Terminante, para quienes nos siguen por radio, es una pena que no tengan traducción simultánea. Para quienes nos siguen por redes y televisión, que es la gran mayoría, tuvieron ahí caracteres sobre eso. Rescato sobre todo algo que dice el gobernante de Israel. Cuando los líderes callan, estas cosas suceden. Cuando los líderes hablan, se retiran. Enseguida volvemos con más con el embajador de Israel en Ecuador, Sarid. Ok, me salió. Ola antisemitista contra Israel creció tras masacre de octubre 7 del 2023 por terroristas de Hamas que mataron, violaron y secuestraron judíos. La desproporcionada defensa israelí motivó condena general al superar el daño sufrido, pero descubrió que esa ofensiva contra el mundo occidental empieza, pero no acaba en ellos. Yo con Sportbet voy a ganar, junto a mi pana pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Sí, enseguida vamos a hablar de la otra parte del programa, las relaciones del Ecuador con Israel y la política internacional, pero antes terminemos de reseñar un hecho que inevitablemente nos llevó a esta conversación. Ahora la actualiza y le da un poco de perspectiva y contexto. En los Estados Unidos nos pone Macro Digital a través de su cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Por eso cerca de 15,000 se conectan todas las noches, adicionalmente a los antes mencionados. En España nos pone por Hispasat, Macro Digital. En el Ecuador en 18 provincias. Destaco siempre Galápagos, para quienes nos quieran ver allá por esa vía. Y en una cablera de Colombia y otra de Perú. Lo siguiente no tiene narración en español, lo que dice principalmente un transeúnte que graba una manifestación de hoy, allá ya es miércoles, en Sydney, Australia, a pocas cuadras de la Bondi Beach, la playa Bondi donde ocurrió la masacre, es que a las 48 horas de aquello hubo una manifestación en Sydney de australianos pro-Palestina, no palestinos, y gritando, liberen a Palestina, con una serie de consignas que apoyaban a los terroristas. A los 2 días, ¿ya? Ese sector de la opinión pública, desde luego no es una manifestación gigantesca, apoyando a esa línea terrorista, de los musulmanes. Okay, here I am, downtown Sydney, Australia. Last week, we were walking downtown and we ran into this Palestinian Muslim march going down through Sydney, not far from Bondi Beach, where the shooting took place yesterday.
All these people are marching. A lot of them are Muslim. Chanting Free Palestine. Este sentimiento antisemita nunca se va a acabar, pero es posible que baje de nivel. Usted ve que esto va increciendo. Fíjese lo que han hecho en Europa, fíjese lo que han hecho en las universidades de Estados Unidos. Sí. Fíjese cómo Trump sancionó a Harvard por estos excesos. O sea, están solo contra eso, contra lo demás no están. París suspendió sus celebraciones de Año Nuevo en los Campos Elíseos, salvo los juegos pirotécnicos, por la cantidad de musulmanes pro-terroristas que han logrado infiltrar acá. Sí. Esto nunca va a parar. Es verdad que el antisemitismo tiene quizás cientos de años. Y cada vez que hay un problema en el mundo, el antisemitismo sube su fea cara. Cada vez que pasa algo, hay alguien a quien culpar, a los judíos. En los años de la Guerra Fría, los comunistas culparon a los capitalistas de ser judíos y los capitalistas dijeron que los comunistas son los judíos. Así fue siempre. Una palabra acerca de los musulmanes. Primero hay que decir, Israel como un país, tenemos acuerdo de paz con 6 países árabes y relaciones excelentes con muchos, docenas de otros países musulmanes. Y hay árabes judíos también. Hay 20% de la población en Israel, no hablo de los palestinos en la Franja de Gaza o en Cisjordania, 20% de los ciudadanos israelíes son musulmanes. A mí me sorprendió eso cuando estuve allá. Lo que quiero decir, no tenemos una guerra con el Islam o con los musulmanes, Dios no quiera. El Islam es una religión grande, respetuosa, que llevó muchos avances, mucho desarrollo al mundo. No tenemos el problema con musulmanes, sí con islamistas, y hay que hacer la distinción. Ya. Los islamistas son musulmanes que usan el Islam como una herramienta política violenta. Eso es el problema. Son una minoría pequeña en el mundo islámico, pero existen. Y todos los problemas que vemos desde Irán, desde Hamas, desde Hezbollah, desde los hermanos musulmanes que ahora el presidente Noboa declaró como organizaciones terroristas, pertenecen a este grupo pequeño de islamistas fundamentalistas. Hablemos de eso. Sí. Esta organización de hermanos musulmanes, ¿ustedes han detectado que tenga en el Ecuador representantes, miembros, simpatizantes? Sí, es una organización que tiene muchos simpatizantes en muchos países. Muchas veces son pacíficos, pero a veces acuden, se dice, ¿no?, a la violencia. Y sí, también en Ecuador, aunque hay pocos musulmanes, hay poca actividad islamista, pero todavía sí hay. ¿A qué atribuye que en Colombia, aquí cerca, sea completamente distinto? Haya una corriente mucho más fuerte antisemita y el presidente Petro sea un declarado enemigo de Israel. Bueno, es algo político. El presidente Petro tiene su ideología política que es, entre otras cosas, es contra Israel. ¿Y por qué usted cree que entre Israel y Ecuador estamos en el mejor estado de nuestras relaciones de toda la vida? ¿Qué demuestra eso? Estoy seguro que estamos en el apogeo, ¿no?, en el mejor momento de las relaciones entre los dos países, sí. Entonces, se habría concretado un acuerdo que se estuvo trabajando en el gobierno de Lazo para comprar $800 millones en armas a Israel, no exactamente al Estado, a varias empresas, sí. Y de repente se vino abajo. Eso fue por los problemas políticos internos en Ecuador. Después vino la muerte cruzada y Lazo tenía que Pero no fue porque el gobierno de Israel no presionó suficientemente a esas compañías para que nos dieran mejores condiciones. No fue por eso. Tampoco podemos presionar. Son compañías privadas y tienen el derecho de decidir sus precios y sus condiciones. Parte de eso fue la guerra, que empezó no mucho tiempo después, y las industrias de defensa de Israel estuvieron muy ocupados en las necesidades internas. Pero el asunto más importante fue que Lazo no siguió en el poder y teníamos que empezar de nuevo. Pero hay muchos otros ejemplos que puedo dar
para probar que estamos en el mejor momento de las relaciones. Los veremos al volver. El embajador sostiene que estamos en el apogeo de estas relaciones. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se demuestra? ¿Dónde se siente? Esto cuando prosigamos. Ola antisemitista contra Israel creció tras masacre de octubre 7 del 2023 por terroristas de Hamas que mataron, violaron y secuestraron judíos. La desproporcionada defensa israelí motivó condena general al superar el daño sufrido, pero descubrió que esa ofensiva contra el mundo occidental empieza, pero no acaba en ellos. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Cruz Azul y Farmacis. Farmacias oficiales del partido de la historia. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 nos pone en varias cableras, pero una hora antes de la emisión oficial del programa. Es el único autorizado para subir el espacio a las 21 horas. Desde hace poco está también en CNT, en canal 120. Y en el estudio de podcast de Radio Centro es donde grabamos este espacio desde hace unos 3 meses más o menos. Señor embajador, ¿qué sustenta su afirmación de que estamos en el mejor momento de relaciones? Yo le decía, no se ve, no se siente. Bueno, primero hay que mencionar las visitas en Israel. Es verdad, el expresidente Lazo fue el primer presidente para visitar a Israel. Y el último mayo fue el presidente Noboa que visitó Israel con una comitiva muy grande, con mucha gente. Antes de eso, también la señora canciller visitó Israel. Y ahora nuestro canciller está muy interesado en visitar Ecuador y parece que va a visitar muy pronto. ¿Tiene una fecha probable para esa visita? Sí, febrero, pero todavía no está concreto. Es probable, sí, ok. Sí, es muy probable. Ok. Sí, eso es una cosa. Después también hay cosas que se puede ver y tocar. Por ejemplo, la apertura del Centro de Innovación de Ecuador en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Esa semana salió una señora de la Cancillería ecuatoriana para dirigir ese centro de innovación y empezar trabajando. Fue inaugurado por el presidente Noboa, pero en la apertura formal participó nuestro canciller y ahora salió esa señora. Después hay muchas otras cosas. Por ejemplo, hace un mes mandamos a Israel una delegación médica de como 20-25 médicos ecuatorianos de los más destacados del país que estuvieron una semana y conocieron el ecosistema, ¿no? del tratamiento médico, de los hospitales, de los servicios de emergencia en Israel. Fue muy, muy bueno. Después... Pero lo que más esperamos de usted no lo tenemos. Sí. Armamentos, equipos, unidades, drones, pero elementos de inteligencia, es decir, equipamiento, aparatos de detección, interferencia, etcétera. Ya voy a hablar de cooperación de defensa, lo que puedo decir, pero antes de eso, otros ejemplos. Esa semana, en esos días, está acá en Ecuador una experta agrícola israelí, una ingeniera que vino acá por una semana
para conocer la gente que tienen que ver con la agricultura y con el tema de agua en Ecuador. Y va a regresar durante 2026 para dar capacitaciones en campo. No son cosas muy chiquitas. No. Más aún en este campo, ustedes convirtieron un desierto, ¿ya?, en un campo productivo y nos mandan una técnica asesora. Ya sé que están en guerra y están ocupados y no parece, pero ustedes son una superpotencia mundial. Nosotros creemos en el dicho chino que dice, me da un pescado, voy a comer hoy. Me enseñas a pescar, voy a comer por toda la vida. Por eso tenemos la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo israelí, que fue establecido por la señora Golda Meir en los años 60, cuando Israel mismo fue un país en desarrollo. Y sigue funcionando hasta hoy en día. Y ya hemos mandado a Israel no uno o dos, sino miles de becarios, ahora son ex becarios, en una variedad de temas. Miles. Qué son formidable. miles. Claro, durante 60 años. Ajá, miles. Claro, sí. Y, o sea, una experta que vino por una semana puede enseñar docenas de ecuatorianos, y a propósito, cada uno de esos ecuatorianos puede seguir enseñando a sus colegas y a sus contactos profesionales. ¿Sabe qué le falta a usted entonces? Sí. Más información de esto. No puedo invitarlo todas las semanas, ni lo puedo invitar todos los meses. Solo hay que seguir la embajada en las redes sociales. Está todo hoy, de ayer, está ahí todo. Sí. Ok, lo otro. Cooperación en defensa. En defensa, primero. Primero hay que decir, la historia es muy rica, ¿no?, en lo que tiene que ver con relaciones de defensa. Recordamos los aviones Kafir que ayudaron a Ecuador en la guerra del Canape. También antes de eso, Israel proveó otros aviones, no de combate, sino de carga. Ajá. Que también fue algo excepcional. Y ustedes hacían el mantenimiento de una aerolínea emblemática aquí que fue ecuatoriana de aviación, la IAI, Israel Aircraft Industries. Y esa aerolínea cerró sin tener jamás un accidente en la historia, debido a eso. Muy bien, así fue. Hay más cosas. Por ejemplo, las compañías israelíes Elbit Systems ha provisto carros blindados para la policía, no, para el ejército ecuatoriano. Otra compañía que se llama Emtan en Israel ha provisto fusiles para la policía. Eso se hace todo el tiempo sin mucho en la prensa, ¿no? Digamos. Pero son aparatos y armas que hemos comprado. Sí. No son donaciones. No son donaciones. El hecho de que estén ustedes en guerra todavía, aunque haya un cese al fuego en Gaza, ¿los limita en la cooperación internacional? Sí, esos 2 años que estuvimos en guerra, no solamente con Hamas, también con Hezbollah en Líbano, con Irán y con los judíos en Yemen, fueron 2 años muy difíciles para Israel en general, para el ejército y las Fuerzas Armadas de Israel en específico. No tuvimos mucho tiempo para seguir la cooperación con nuestros amigos mundialmente. Ahora la situación se ha cambiado y vamos a tener mucho más tiempo el año 2026. Hace un mes llegó acá el agregado de defensa de Israel, que es un hombre del ejército, ¿no?, de las Fuerzas Armadas israelíes, pero no está basado acá, sino en Argentina. Vino por primera vez a Ecuador, tenía reuniones con la canciller, con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior y con los 4 jefes de las Fuerzas Armadas ecuatorianos. Hizo los contactos, les contó en qué Israel puede ayudar, en qué podemos cooperar, y vamos a seguir eso en el año 2026. Más que todo, cuento chino, ¿no?, el dicho chino, más que todo en capacitaciones y entrenamientos. Una última cosa en este tema. Pasada la crisis o las restricciones o las limitaciones que la parte más intensa de la guerra le impone a Israel, ¿usted cree que se pueden retomar conversaciones para, ya sé que son empresas privadas que lo venden, el equipamiento que en algún momento se esperó que nos diera masivamente su país para una serie de necesidades, sobre todo de las Fuerzas Armadas y adicionalmente de la policía? Yo creo que yo no en una situación de criticar a nadie, menos que todo a Ecuador, pero yo creo, mi visión personal, que en Ecuador hay que hacer un poco de cambio de perspectiva o de pensamiento y no esperar recibir donaciones. Porque sí se puede recibir donaciones en una escala muy pequeña, baja, correcto, pero significativa. Donaciones no van a cambiar el futuro de Ecuador.
no van a poder rescatar, ¿no? el asunto de la lucha contra el narcotráfico. Eso necesitan ustedes, los ecuatorianos, hacer ustedes mismos, y no compañías de defensa en el mundo, no solamente en Israel. Pueden hacer de vez en cuando una pequeña donación. A propósito, ese último domingo, la compañía Amtan, que mencioné antes, hizo una donación de, no sé, 6 o 7 fusiles para el ejército de Ecuador como una demostración. Pero eso no va a rescatar a Ecuador, ¿no? Es un gesto. Ecuador necesita comprar ese equipo, no hay otro remedio. Nadie les va a dar regalos en una escala grande. Y eso hay que hacer. Si no hay financiamiento, hay que buscar las maneras. Gracias por la claridad, ¿ya? Y por la frontalidad. Y es ciertamente Dicen que los correcto. israelíes son muy directos. Y nos sirve. Cuando volveremos a la tragedia reciente que nos hizo hablar de algo que no se puede olvidar, puesto que será una situación permanente que tenga que ver con la paz del planeta. Ola antisemitista contra Israel creció tras masacre de octubre 7 del 2023 por terroristas de Hamas que mataron, violaron y secuestraron judíos. La desproporcionada defensa israelí motivó condena general al superar el daño sufrido, pero descubrió que esa ofensiva contra el mundo occidental empieza, pero no acaba en ellos. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta entrevista con el embajador de Israel en Ecuador, Sarif, y es para compartir con ustedes, no la tengo todavía en traducción simultánea y menos con caracteres, un reclamo que le hace una australiana a un medio de comunicación, en ese caso la ABC, de allá, sobre por qué cuando hay algo de Israel atacando o defendiéndose, hay un escándalo mundial, y hay algo contra ellos, en cambio, no dicen nada o dicen poco, y que esto se debe a que se han esmerado en invisibilizar el peligro que significan los terroristas mezclados en el mundo musulmán y sobre todo los islamistas. Vean. How are we feeling? Is this what you wanted? Is this enough now? Will you listen to us? Albanese, Wong, will you listen to us? Will you actually do something? Will you actually, don't have to stand up and say anything because we don't believe you anyway. And ABC, I've got to say, will you
cut out the biased reporting. Mainstream media, we feel will you cut it out? Will you actually let us have a voice? Because we feel that part of the reason that the Jewish people have experienced such a massive change in Australia towards us. I mean, I'm Aussie. You know, and I'm not a religious Jewish girl, but a woman. But since October the 7th, since all the hatred that's been thrown at us, I started to wear my Magen David because I'm Jewish. And if you have something to say, you can say it to me. And ABC, please stop with the biased reporting. Victoria, we are so sorry for what you are going through and what you have been through, and we really hope that your father recovers. Bueno, fue una de las afectadas por el ataque. Y la parte donde dice, I'm Aussie, significa yo soy australiana. Se llaman los Aussies ellos. Y dice, después de esto, ¿ya están satisfechos? ¿No creen que es tiempo de que dejen el vicio reportando, cargados a un lado y no al otro lado? Aquí hay gente que es abiertamente militante y favorecedora y defensora de ISIS. ¿Cómo puede ser posible? ¿Sigue esa corriente mediática en el mundo, señor embajador? ¿Usted siente que el mundo los trata a través de los grandes medios de comunicación? Él le llaman mainstream media, los medios principales, dominantes. ¿Sienten eso? Sí, absolutamente sentimos eso. Puedo dar un ejemplo, eso es la agencia española EFE. Y desafortunadamente muchos de los medios de comunicación acá en Ecuador citan a EFE porque es conveniente, es cómodo, ¿no? Porque es en español y EFE es muy, muy parcial. Cargada. ¿Verdad? Sí, contra Israel. Espero que no me vas a preguntar por qué, porque la respuesta es muy complicada. Ellos responden principalmente a la línea del gobierno español y Pedro Sánchez se ha declarado un enemigo a muerte de Netanyahu. ¿Ya? Y un aliado absolutamente de los enemigos de Israel. Es impresionante la línea que han tomado ellos allá. Pero lo grave es ver que usted sostiene que nos permean acá, o sea, llegan hasta acá. Sí, porque, o sea, las agencias de noticias, porque los medios en Ecuador normalmente no tienen gente en el campo, sino usan las agencias de noticias. La pregunta más general, no solamente EFE es un ejemplo, más general, ¿por qué los medios de comunicación en el mundo son muchas veces parciales, ¿no? Sí, parcializados. Parcializados, sí, contra Israel. Y no creo que la respuesta es tan clara o tan fácil. Creo que es una combinación. Primero, hay expectativas de Israel como una democracia que no tienen de otros países, como mencionamos antes, a Sudán, donde hay un genocidio cada día. Pero parece que el mundo tampoco tiene expectativas de Sudán como tienen de otros países. Esa es una explicación. Otra explicación es puro antisemitismo. Simplemente están buscando en qué se puede culpar a los judíos. Tercera explicación es la conciencia europea. Hablamos más que todo de los europeos. La conciencia europea después del Holocausto, que tuvo lugar en la mayoría de los países de Europa. Los europeos parecen, yo no soy psicólogo, pero parecen que sienten una responsabilidad y cuando se puede culpar, ¿no?, a las víctimas del pasado que están haciendo supuestamente las mismas cosas, uno se siente mejor. Señor embajador, gracias por su análisis y su explicación. Y gracias por la frontalidad con que nos ha hablado este diplomático de Israel en este momento crucial a los ecuatorianos. Hay muchas otras razones, además, por las cuales en algún sector del Ecuador y mucho en los medios de comunicación prende el antisemitismo. La una es ignorancia y la otra envidia. La comunidad judía ha sido de lo más exitoso en este país. Y en vez de fijarse en el empleo que generan, por ejemplo, dos de las mayores cadenas de supermercados, por un lado Corporación Favorita y por otro lado Corporación El Rosado, Mega Maxi y Mi Comisariato, para que lo tengan más fácil, son generadoras de miles de empleos en este país y de enorme pago en impuestos. Pero sobre todo son un ejemplo de cómo un pueblo perseguido se vuelve fuerte cuando se une. Ojalá ese ejemplo nos inspire para la persecución que ahora hace el crimen organizado, el narcotráfico, de la paz en el Ecuador. Por lo menos en ese punto nos una.
Y ojalá para el próximo año el gobierno tome esa iniciativa, en vez de anunciarla, la concrete, para ver ahí también con más claridad de la que ahora vemos quienes están afuera, quienes se quedarán fuera y quienes siempre seguirán fuera de este combate al narcotráfico en el Ecuador y a los terroristas en el mundo. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llevan al corazón se sienten. Pika. Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pika y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Cruz Azul y Pharmacies. Farmacias oficiales del partido de la historia. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.